Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Llénanos de paz, de ternura y misericordia. Tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a llenarnos de esta sesión, esta tarde, de tu presencia, Dios Padre, que tú nos amas con un amor infinito. De tu presencia, Jesús, que nos guías al Padre con el mismo amor. Y el Espíritu Santo que nos sana, nos santifica. Llénanos nuestra mente de pensamientos de Dios. Llena nuestro corazón de amor de Dios. Llena nuestro espíritu de alegría de Dios. Y baje sobre estos jóvenes recientemente casados, Cecilia y Alejandro, el Espíritu tuyo, para que puedan hablar en su santa y divina voluntad y para que den gloria a Dios con su vida hoy, siempre, en su santa y divina voluntad. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los que están presentes en esta sesión y los que van a escuchar este testimonio también más tarde en las redes, para que se enamore de tu presencia en este mundo, de ti que eres Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Virgen María, que nos ama con un cariño grande a cada uno de nosotros y nos abraza, nos bendice y nos anima en el camino de santidad. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo, gracias Espíritu Santo en su santa y divina voluntad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, os escuchamos, Cecilia y Alejandro, de Bueno, Paraguay. Bienvenidos, ya nos conocemos de años y ahora, pero sois ahora casados, bendecidos y alegres espíritus en un sacramento más en vuestra vida que santifica más el camino de la santidad. Domingo os habéis casado y queremos, sábado, y este sábado pasado os habéis casado y para gloria de Dios ya lleváis una semana de casados y os queremos escuchar lo primero y después preguntar. dale. Bueno, yo soy Cecilia, Alejandro, somos de Asunción, Paraguay. Nosotros llevamos 6 años, 8 meses de relación y hace una semana, como dijo el padre, nos casamos. Al comienzo, en nuestra relación no estaba presente Dios. Hasta hace 2 años más o menos que el Señor empezó a purificar nuestra relación y a partir de ahí nuestras vidas cambiaron por completo. Cada uno tuvo su encuentro personal con Jesús, pero lo más lindo de todo fue que se dio por separado, pero en simultáneo. O sea, a la par cada uno tuvo su encuentro. Bueno, ahí Ale les va a comentar un poquito cómo empezó todo con él. Bueno, yo decidí, después de dar muchas vueltas, ir a estudiar a España. Estando allá en Madrid, lejos de mi familia, lejos de Cecilia, de mi trabajo, de mis amigos, me encontré con un vacío interior enorme. Sentía que mi vida no tenía mucho sentido y que estaba perdido. En ese momento recurrí a la ayuda de un amigo que estaba como seminarista, se estaba formando para ser sacerdote, y allí él me tiró una pregunta que me marcó mucho. Él me preguntó cuál era la base de mi vida. Yo le dije que yo no sabía, que, 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 que estaba perdido, y me dijo que si la base de mi vida no era Dios, todo se podía desmoronar de un momento para otro. En cambio, Dios siempre está para nosotros y siempre va a estar. Y que me di cuenta que ese vacío que yo tenía dentro solamente se iba a llenar con Dios y solamente yo iba a estar bien si le tenía a Él presente en mi vida de la manera correcta. Bueno, esto fue más o menos en octubre, ¿verdad? De ese año, él estando allá en Madrid. Y yo en diciembre de ese año tuve que atravesar una prueba muy dura. Mis padres tuvieron un accidente en el cual mi mamá quedó gravemente herida. Y a raíz de todo esto, ambos empezamos a acercarnos a la iglesia y en febrero del 2019 fuimos por primera vez a la misa del Padre Claudio.
que fue una misa que nos marcó mucho, ¿verdad? Y bueno, a la par que todo esto iba sucediendo, yo también empecé a analizar varios aspectos de mi vida en los cuales no estaban tan bien, y entre ellos estaba mi relación con Ale. Si bien él era una persona que estaba llena de virtudes que yo siempre admiré, nuestra relación era muy buena también, pero habían ciertos valores que para mí eran muy importantes que para él no eran tan importantes. Entonces, a la hora de uno pensar en el matrimonio, tiene que pensar mucho en los valores que para uno es importante, que tengan que ser iguales a la de tu pareja, ¿verdad? Eso es fundamental, porque todo es una cuestión de expectativas también. Si yo tengo ciertos valores, espero que la otra persona también piense de la forma que yo creo, ¿verdad? Entonces yo me empecé a dar cuenta que había valores que para mí eran fundamentales y que alguien no compartía, tales como el de tener varios hijos, el valor de la familia, del compartir. Yo tengo una familia muy numerosa, también mi familia es de ir los domingos sí o sí a misa, entonces todas esas cosas eran como que no coincidíamos, y bueno, fue uno de los motivos por el cual yo decidí realizar mi primer ayuno de 40 días a pan y agua, y bueno, para mi sorpresa, Jesús no tardó en responder, y a los 10 días más o menos de ayuno, sin que él sepa todos estos cuestionamientos que yo tenía, él se me acerca y me dice que había cambiado de opinión, que él ya no quería tener solamente un hijo, sino que quería tener varios hijos. Y luego, así a medida que iban pasando los días, se me acercaba y me decía que le encantaba mi familia así numerosa, y todo el barullo que se arma cuando se festejan los cumpleaños y las reuniones familiares, y que él quería que nuestro hogar sea así también, ¿verdad? Realmente yo en ese sentido sí, yo al comienzo le decía a Cecilia que solamente quería tener un hijo y como que tenía un punto de vista más egoísta para mí. No tenía una perspectiva de ver a una familia grande, a tener muchos hijos como algo hermoso y un regalo del Señor, sino que yo tenía una visión mucho más egoísta y centrada en mí, en solamente lo que yo podía querer humanamente hablando. Bueno, y a partir de ahí, ¿verdad? Él empezó a asistir a misa diaria antes que yo empiece. Luego también durante el ayuno ambos aprendimos a amar la adoración eucarística. Íbamos todos los días juntos a leer el libro de las 24 horas de la Pasión, escrito por Luisa Picarreta. Y bueno, en resumen, Jesús en ese primer ayuno nos regaló a ambos una nueva relación. Ambos tuvimos una conversión sincera y verdadera, y Jesús nos unió más, nos fortaleció más. Empezamos a llevar una vida de oración, ¿verdad? Juntos, y también empezamos a llevar una vida de servicio al Señor. Empezamos a servir en la parroquia que queda a pocas cuadras de la casa de mis padres, y bueno, empezamos a ir a misa juntos, a confesarnos regularmente. Ahí también empezamos a hacer no solamente el ayuno los miércoles y viernes, ¿verdad? Y bueno, así empezó nuestro caminar con Jesús. Sí, realmente ya en ese primer ayuno que hizo Ceci, muchas cosas cambiaron y todo se renovó. No solamente nuestro amor, sino nuestra relación con el Señor empezó de parte nuestra. Nosotros le abrimos nuestro corazón, le abrimos los brazos y Él nos cambió por completo. El año pasado, si bien yo estuve ayunando los miércoles y viernes casi todo el año, a partir de marzo más o menos, este año con Ceci decidimos hacer nuestro primer ayuno de 40 días juntos. Y fue el 2 de febrero, fue el día que el padre llegó aquí. Y bueno, en ese entonces estábamos pasando por un momento muy, muy desafiante. Yo tenía un familiar muy enfermo, delicado, que estaba ya luchando contra el cáncer hace como un año y medio. Y bueno, se fueron dando las cosas de una manera increíble. Eh,
experimentamos muchísimos momentos de silencio y de una oración profunda. Es como que uno se siente mucho más cerca del Señor y más abierto a todo lo que Él tiene para decirnos y transmitirnos en ese silencio. La oración era mucho más profunda y en esos momentos de apetito, de que uno se siente tentado por querer comer algo, la oración era lo que más nos saciaba y de verdad pudimos comprobar que no solo de pan vive el hombre. La oración era como un bálsamo para esos momentos. Esperábamos el momento de la Eucaristía con mucha alegría, con mucha paz, más de lo que ya normalmente experimentábamos en este proceso que iniciamos en la misa diaria. Y bueno, la misa también se volvió para nosotros el momento más esperado del día. Nunca pasó a ser como algo que nos sentimos obligados a hacer, sino que queremos hacer y queremos que llegue esa hora y estamos felices de estar ahí, de poder vivir ese momento todos los días. En los días previos a fallecer, Jan, él experimentó mucha paz, los dolores fueron bajando, los malestares también, y bueno, él partió el primer sábado del mes de marzo. Sabemos que siempre el primer sábado del mes es un día que está dedicado al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, y él se fue justo el momento previo a que inicie la pandemia, por lo cual nosotros pudimos despedirnos de él de una manera muy linda, muy emotiva, rodeado de todos sus seres queridos, todos sus familiares. Y también fuimos aprendiendo mucho sobre las obras de caridad, no necesariamente obras en una magnitud grande, sino las pequeñas obras del día a día, con las personas con las que uno se encuentra, camino a la oficina, camino al trabajo, en la calle, en el día a día, ¿verdad? Todo, como dice el Padre, con todos los Jesucitos con que nos encontramos y aprendemos cada día a verle a Jesús en cada una de las personas. Aprendimos mucho de cómo vivir la intimidad ya de cara al matrimonio, eh, a cómo la pureza, la castidad son súper importantes para el matrimonio. En, aprendimos que conservar esas virtudes para el momento del matrimonio es lo mejor que uno puede hacer porque se conserva la pureza del corazón y eso es una virtud que ayuda muchísimo al matrimonio. También a vivir de manera responsable en el sentido de no ver a la intimidad como un fin, como algo que uno solo quiere disfrutar, sino que también es una forma de procrear y de expresarse el amor. Aprendimos mucho sobre eso, porque cuando los cuerpos se unen se forma una sola carne, y eso únicamente es algo que está reservado para el matrimonio y para hacerlo de manera responsable. Vencimos también todo tipo de prejuicios e ideas que teníamos en la cabeza, tales como que el ayuno nos iba a condicionar mucho con respecto a las actividades del día a día, que íbamos a quedarnos debilitados físicamente, o que incluso que iba a ser perjudicial. Terminamos nuestro ayuno con muchísima alegría, con más fe, más confianza en el Señor, porque como Él dice, ¿verdad? Hasta cada uno de los cabellos que tenemos están contados y nada sucede sin que Él lo permita. Como un mes y medio antes del casamiento, a finales de abril, empezamos con Cecilia otro segundo ayuno y sentimos un fuerte llamado a ayunar por nuestro casamiento. Y hoy podemos ver los frutos de eso. Realmente el Señor nos mostró que lo mejor que podemos hacer siempre es rendir nuestra voluntad a su voluntad, porque Él hace las cosas perfectas en tiempo y forma. Y hoy mirando para atrás, con Cecilia nos reímos porque si nosotros tuviésemos la opción de elegir cómo querríamos que salgan las cosas,
nos íbamos a recibir un montón, pero un montón de gracias y bendiciones que recibimos en estos últimos días. El Señor nos regaló sorpresas que no creíamos posibles y nos dio mucho más de lo que podíamos esperar en todo sentido. El sábado pasado, cuando fue la celebración de la misa de nuestro casamiento, fue un regalo increíble. Y si bien en la iglesia había poquitas personas por las restricciones asociadas a la pandemia, se sentía el amor en la iglesia de una manera indescriptible. Era algo increíble y nuestros corazones solamente estaban rebosando de alegría y de gozo porque sabíamos que ese día el Señor estaba sellando nuestra unión, pero no solo entre yo y Ceci, sino con Él. Aprendimos mucho que el matrimonio es una vocación, que no son solo dos personas que se unen por, por conveniencia o por algún factor en común, sino que es una vocación, no está llamado a la vida matrimonial. Y aprendimos que si todo lo que pasó no hubiera pasado, nosotros no íbamos a estar listos para dar este paso. Y si lo dábamos, no íbamos a estar preparados para entender el compromiso que estamos asumiendo y la bendición que es esto. En todo sentido, ya desde como fuimos relatando, empezó este proceso hace 2 años, hasta nuestra preparación prematrimonial en el cursillo que hicimos, fuimos conociendo mucho sobre los distintos ejes que debemos aprender para llevar al matrimonio, desde la escucha, desde el perdón, la empatía, la tolerancia, el amor, por sobre todo el amor, porque como muchos hablan en la carta de San Pablo a los Corintios, el amor lo vence todo, lo puede todo, lo perdona todo, y el amor nunca se acaba. Y bueno, de verdad que queremos alentarles a las parejas, no solo a las parejas, ¿verdad? Ya sean las personas que estén buscando, que estén buscando una pareja, que estén esperando que la persona indicada aparezca, que sea la persona puesta por Dios en el camino, que se animen a conocer más de su fe y a vivir su fe. De verdad que para nosotros todo lo que aprendimos en este año fue un tesoro inmenso. No va a haber palabras para poder describirles todo lo que el Señor nos dio y lo poco que nosotros le dimos. Nosotros solo le dimos y el Señor hizo maravillas y sigue haciendo maravillas porque cada día nos sorprende. Y cada día es un regalo que Él nos da. El ayuno sobre todo fue muy determinante en nosotros para poder desarrollar la virtud de la pureza, para poder conservar la castidad, porque uno lucha contra las malas inclinaciones a veces que vienen de la propia carne. De manera que esa unión conyugal se dé de una manera responsable, pura, y que sea algo muy constructivo y de una entrega de amor entre el hombre y la mujer. Y eso es todo, eso es nuestro testimonio. Esperemos que, bueno, les sea útil a muchos, les ayude y estamos acá dispuestos para responder cualquier duda o inquietud. Bueno, lo primero yo os voy a preguntar, también los que quieren poner pregunta pueden escribir en el chat también. Entonces, mientras yo estoy preguntando, la primera pregunta seguramente es más directa. Cecilia y Alejandro, antes de casarse, tenemos cada uno unas cosas directas que nos atacan. Son los 7 pecados capitales que lo conocemos todos. Se llama soberbia, se llama lujuria, pereza, envidia, ira, avaricia y gula. De estos 7 pecados capitales que nos ataca a todo, y sabemos que ayunando pan y agua por la mañana, pan y agua a mediodía, pan y agua por la noche, Jesús ayuna en mí porque no es una fuerza humana, es el mismo Jesús que toma control en nosotros y nos dice, no estás haciendo bien la cosa. A ver, ¿cuáles son las victorias de Jesús en cada uno de vosotros, del primer ayuno en el segundo? Esta es la primera pregunta.
Bueno, conmigo la mayor victoria fue, bueno, la gula, pero yo creo que aún mayor la ira, porque soy bastante temperamental, tengo un carácter bastante explosivo. Y bueno, en este último mes más que nada, ¿verdad? De preparativos para el matrimonio, tuvimos muchas pruebas y en las cuales la paciencia que desarrollé fue algo que no era mía, era de Jesús, porque yo normalmente soy de explotar ante todo y de perder fácilmente la paciencia, y en este último mes que fue bastante intenso, trataba de mantener la calma, estaba más pacífica, no reaccionaba como normalmente Cecilia lo haría. Podemos decir que jamás Jesús con Cecilia, que era Cecilia sola sin Jesús, ¿verdad? Sí, Esto así es, es. sí. Alejandro, ¿qué piensas que tú? Bueno, a mí también me ayudó mucho con respecto. A mí me ayudó mucho, padre, también con la ira. Si bien yo soy una persona más reservada, yo soy más de, de callarme y tragarme las cosas, en- aprendí mucho más a desarrollar esa paciencia que me faltaba, a desarrollar la empatía, esas virtudes que yo tenía muy apagadas. Y por sobre todo, padre, lo que más a mí me ayudó a desarrollar es la virtud de la pureza. Qué Pureza lindo. de, pureza de pensamientos, pureza en la imaginación, en la mirada, cosas con las que yo venía arrastrando hace bastante tiempo. El ayuno me dio esa gracia, que para nosotros, mismo como pareja, era un tema importante, pero a la vez nos costaba mucho y mediante el ayuno pudimos alcanzar eso, pudimos hablar también de varios aspectos relacionados a eso que podían llegar a ser un tanto incómodos de repente o temas que queríamos, que evitábamos tocar, pero el ayuno nos abrió el corazón, nos permitió hablar de eso y a llevar todo eso de una manera increíble, porque los dos lo hicimos con mucho respeto, con mucho cariño, sin ningún tipo de mal rato, de pelea, digamos, de intercambio agresivo de palabras o cualquier cosa que no haya sido amor, porque de verdad que fue increíble. Muy lindo. Ahora, la segunda pregunta y la última para dejar a los jóvenes que pregunten. ¿Cuál es el lugar de la caridad en el nuevo matrimonio? ¿Es constante? ¿Es una vez a la semana o así? No tiene un lugar fijo, la caridad. Ayudar a los pobres o ir a la cárcel o ir a la hermanita de la caridad, no sé. La verdad es algo que eh, Ale y yo ambos lo adoptamos como en el día a día. Siempre tratamos de tener alguna empanada, algún sándwich, algo, alguna galletita o algo que podamos de ir al trabajo, dárselo a los niños o a las personas que nos topemos, ¿verdad? En la calle. Eh, es algo que ya desde la primera vez que te conocimos, padre, empezamos ya a adaptar de nuestro día a día, ¿verdad? De la caridad diaria, de ver a nuestros Lázaros durante el trayecto al camino al trabajo. Y bueno, claro que sí, queremos nosotros, ¿verdad? Empezar a como actividades más de cercanía, como tuvimos la experiencia de ir a la cárcel, ¿verdad? Esa es una experiencia que fue muy fuerte para nosotros y muy linda.
y claro, queremos seguir continuando con ese plan de asistir, ¿verdad?, a los más necesitados. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a los jóvenes que pregunten. Cecilia y Alejandro, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes en qué momento empiezan a pedirle a Dios para que les muestre si ustedes debían casarse? ¿Cómo? Ok, cuentan el proceso, cada uno fue individual, pero Cecilia, en algún momento uno como, bueno, como mujer y como hombre siempre se preguntan como, ¿será que esta sí es la persona indicada? Muéstranos, Señor, si es el hombre que tú quieres para mí. Esa fue una oración que ustedes hicieron en algún momento constantemente. ¿Y cómo se lo pidieron a Dios? ¿Cómo hicieron esta oración? Bueno, fue, en particular a mí me sucedió así. Yo siempre creí, ¿verdad?, desde el día que le conocí más o menos a Ale, que él era el hombre perfecto para mí, pero sí cuando tuve la experiencia del accidente de mis padres, yo me di cuenta que llevaba una vida muy alejada de Dios, que no bastaba solo con ir a misa los domingos, que eso no era, que no quedaba solamente ahí nuestra tarea como cristianos. Eh, entonces yo empecé a replantearme muchos aspectos y entre esos estaba la relación con Ale. Y bueno, así como les comenté, yo empecé a ver que había ciertos valores que para mí eran muy, muy fundamentales a la hora con miras, ¿verdad?, de formar una familia. Entonces ahí me di cuenta que habían ciertas cosas que no coincidíamos. Entonces, fue ese uno de los motivos por los cuales, ¿verdad?, aparte de la recuperación de mi mamá, que también fue un milagro, que yo decidí ayunar el año pasado. Y ahí en el ayuno, ¿verdad?, yo le dije a Dios, le dije, mira, Señor, yo a Él lo amo, yo siento que Él es el hombre para mí, pero estas cosas me preocupan. Yo no sé si Él es o no el hombre con el que me debo casar. Entonces le entregué todo en sus manos a Dios y le dije, bueno, si es que Él no es para mí, que cuando Él vuelva a Madrid a concluir sus estudios, se encuentre una chica o un trabajo buenísimo y aléjalo de mí si Él no es para mí. Y bueno, y Jesús nos sorprendió con el regalo inmenso, ¿verdad? Bueno, de que ambos tengamos esa conversión, ¿verdad?, sincera y verdadera, y que Él haya también como que dándose cuenta de que todas esas decisiones que Él tenía, de no tener muchos hijos o una familia muy numerosa, de tener todas esas reuniones así familiares como las tenemos en mi casa, que eran cosas importantes y que construyen, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue como el Señor nos demostró, ¿verdad?, que haciéndolo ver a Él que esas cosas que eran importantes, ¿verdad?, tenerlas en cuenta, fue como el Señor nos regaló y renovó nuestra relación, ¿verdad?, y nos preparó para el matrimonio. Y yo también ahí tuve una experiencia muy linda en España. En España yo me fui a un retiro con una pequeña comunidad allá y el retiro fue súper lindo. Fuimos a Palma de Mallorca y lo que más a mí me tocó de ese retiro fue ver que habían familias enteras que se iban. Sí, mamá, papá, 3, 4 hijos, y iban todos, sin importar la edad. Y eso a mí me tocó muchísimo porque yo veía eso y yo decía, yo quiero eso, yo quiero ese retiro en familia. Y sin darme cuenta, realmente ahora me estoy dando cuenta, en ese momento el Señor ya me estaba como que mostrando las cosas. Y, y realmente tuvo que sucederme a mí ese momento de aislamiento y de, vamos a llamarlo un poquito de soledad, para que yo ahí pueda encontrarle a Él. Porque yo en el ruido del día a día estaba tan cegado. Es útil para los que tienen un noviazgo de muchos años, no se define hacia un matrimonio. Yo siempre hago un ayuno de pañal, 40 días. En aquel momento la persona que quiere casarse contigo o la tiene que dejar con mucho dolor
con mucho sufrimiento, porque nos hemos acercado a lo mejor corporalmente, espiritualmente, a una relación que no correspondía a la relación que... Por eso hay personas, creo que aquí, que a lo mejor le ayuda esta información. Realmente, Padre, no fue para nosotros también un momento de discernimiento, de entregarle a Dios todas esas dudas que nosotros no podemos responder y que Él ponga la respuesta. La doy 50. Dos personas que levantaron la mano, me parece. Catalina quiere, creo que, hacer una pregunta. Y sí, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo, pues según su experiencia, nos pueden relatar lo que es la intimidad de almas? Porque entiendo que la castidad y pureza nos ayuda a tener la intimidad de almas, que es tan importante en el matrimonio. Entonces me gustaría que nos contaran un poquito de qué es eso de intimidad de almas y cómo lo sintieron ustedes. Y mira, bueno, la verdad que es una pregunta desafiante. Te explico cómo nosotros sentimos eso con Cecilia. Llega un momento que, sobre todo en esos días que estuvimos ayunando nosotros juntos y que tanto pudimos redefinir conceptos en nuestra cabeza, el concepto del amor, el concepto de nuestra relación como novios, de que vos sentís un nivel de conexión tal con la persona que ya le podés leer, ya podés saber si está bien, si está mal, si se despertó de buen humor, de mal humor, ya podés entender cómo fue su día por la forma en que te habla, por cómo te dice, y es una conexión ya más a nivel eh, espiritual. Uno se da cuenta que uno no necesita llegar a esa unión física para que uno pueda alcanzar ese nivel de intimidad en el corazón. Porque ¿qué es lo que pasa a veces? A veces se le da mucha más importancia a la unión física que a la unión del corazón. Entonces uno se deja cegar por esa unión física que te nubla, que te puede deteriorar un poco y que te hace perder te puede hacer perder un poco el centro de realmente vos conocerle a esa persona, para que con eso vos puedas, obviamente, evaluar y pensar en si están listos para dar ese siguiente paso. Por eso que el esperar al llegar al matrimonio es súper importante, y el vivir eso con castidad es súper importante. Mismo tomando uno los recaudos necesarios para lograr eso, ¿verdad? Porque como sabemos que de repente podemos tener ciertas debilidades, ¿verdad? Y mediante la oración y el ayuno nosotros pudimos sobreponernos a eso y poder estar mucho más compenetrados eh, a ese nivel sin ni siquiera eh, pasar mal por dejar de lado otras cosas. El ayuno y la oración juntos para nosotros fue como un catalizador. Nos permitió compenetrarnos muchísimo más de lo que hubiéramos logrado en muchísimo tiempo sin recurrir a esas instancias. Ok, vale, muchas gracias. Una Por cosa, favor. bien, recuerdo bien, muy lindo lo que explicó Alejandro y claro, y también recuerdo matrimonio, y él murió hace poco, se fue para el cielo, pero ella contaba como ellos dos iban los dos al Santísimo y se dejaban allí uno a otro, y después contaba a este nivel han llegado en su matrimonio, después de dificultades, normal, pero llegaban al que le decían Jesús me dijo esto, yo sentí esto, y Jesús en el Evangelio me dijo esto, y esto. Entonces empieza podemos decir, un nivel místico ya.
se puede llegar a esto en un matrimonio. Se parte de lo que dijo Alejandro, en un nivel espiritual con Cecilia, de amarse de Jesús a Jesús, de respetarse, de sentirse cercano aunque sea lejos, y después intentar subir el nivel diciendo, wow, esta mañana cuando recé, mira que Jesús me decía esto, y a ti, y la otra empieza a decir, wow, a mí Jesús me decía igual, y ves que es una comunicación de Jesús en cada uno fortísima, y de esto ya en el nivel un poquito más todavía. Cuando vuelves a casa después de hacer un buen trabajo, una obra de caridad, entonces hay algo más. En el matrimonio hay algo más, que sepáis. Como el sacerdocio, que nosotros celebramos una misa y ninguna misa es igual, así es también en el matrimonio. Ninguna sonrisa, ningún abrazo, ninguna oración junto es igual. Va a ser una sorpresa, va a ser un descubrimiento, una bendición, una alabanza y un cielo en la tierra. Así que la voluntad divina no hay límite en crecer. Así en árboles hay límite, pero en el corazón humano no hay límite para crecer. Y algo que también, Padre, sentíamos en el ayuno nosotros, ya una alegría que no era nuestra, de verdad. O sea, a mí se me fueron las ojeras, me veía más joven y todo parecía. Eso es cierto. ¿Entendés? Y Ceci estaba radiante, sí. Y la gente le preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comiste? Y me hice algo estético en el rostro. Me preguntaban, pero era así, te da un brillo diferente, una sonrisa diferente, una alegría que no se puede explicar, viene de Dios. Sí, yo puedo decir que él te da un lifting, es el lifting espiritual más barato del mundo, pero lo tiene que hacer, tiene que respetar la instrucción del cirujano. El cirujano es Jesús, te enjovenece a rayo de la Eucaristía y a dosis de Eucaristía tomada cada día, y también a dosis de pan y agua con un límite. Entonces esto sí es las recomendaciones, la receta del médico celestial, ¿no? Y así lo hace. Así que gracias, muchas gracias. Y eso, Padre, también un pequeño subtestimonio ahí que nos pasó con Cecilia, ¿verdad? Justamente en este mes y medio antes del casamiento. Sabemos que con la pandemia la economía está más retraída, ¿verdad? Y bueno, hay menos disponibilidad económica de repente para cierto tipo de gastos. Y nosotros con Cecilia tenemos miedo de, bueno, de ayudar, vamos a ayudar acá, un poquito de dinero aquí, un poquito de dinero allá. Y cada uno en paralelo teníamos ese temor de, bueno, pero tengo que ahorrar para el casamiento. Y no nos dijimos esto. No nos dijimos. Cada uno tenía por sus miedos por separado, ¿verdad? Y deseamos en la limosna, ¿verdad? En la misa diaria, sigo dando igual, doy menos, y así estamos los dos. Y bueno, Y realmente ahora con todos los regalos que recibimos, sigo dando igual, doy menos, y así estamos los dos con ese tema. es lo que dimos. Es increíble, porque todas las cosas que tenemos que comprar para la casa, que tenemos miedo de realmente ahora de no poder costear, de repente nos regalaron todo. Claro, porque acá en Paraguay la gente se emociona más por la fiesta que por el sacramento mismo, ¿verdad? Recibir tantos regalos, vamos a tener que pagar todos nosotros. Así es. Mismo, ¿verdad? Entonces, el Señor nos prendió una vez más y su providencia fue en abundancia. Es buena señal habéis quedado pensando para ver a lo que le esperan y a cada uno. Yo creo que sí es una bendición y creo que cada uno aprendió algo a su manera y le agradecemos de corazón, Cecilia y Alejandro. Dios les bendiga. Quedaos con nosotros.
Vamos. Por favor, Padre. Gracias. Es un honor para nosotros poder poner un pequeño granito de arena y la verdad que bueno, todo para la gloria de Dios.